Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres al sistema electrónico. Muchas gracias, señor presidente, con la venia de la Asamblea. La noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas comunicó la expropiación petrolera. Esta consistía en la aprobación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Básicamente, eliminaba la explotación de compañías como Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial. La expropiación petrolera marcó, en efecto, la historia de México, a diferencia de esta última reforma energética que muchos quieren poner al mismo nivel. Y también la expropiación petrolera inició una nueva forma de producir, administrar y suministrar el petróleo mexicano. Los denominados contratos de riesgo quedaron prohibidos en 1960 y se agregó en la ley reglamentaria la prohibición expresa de los pagos con porcentaje de la producción. Durante 76 años, Pemex se consolidó como la columna del desarrollo nacional y en una de las empresas petroleras más importantes del mundo. El petróleo, que es la fuente principal de ingresos de nuestro país, tiene ventas que han contribuido con cerca del 10% del PIB de México y más del 30% de los ingresos petroleros. Sin embargo, la corrupción institucionalizada, el modelo de gestión, los escándalos como el de Oceanografía, el régimen fiscal de la empresa que, por decir menos, lo sangra, han empezado a deteriorar la productividad de Pemex. Esto es precisamente lo que sirvió como pretexto para impulsar desde hace varios sexenios las estrategias, no digamos privatizadoras, sino extrañamente privatizadoras que han impulsado el PRI y el Partido Acción Nacional, que precisamente en defensa de esta última reforma energética han sustentado su dicho en la ineficiencia de Pemex, misma que aparentemente, o al menos en palabras de su director, no existía. Hoy no sabemos la verdad. Argumentando de manera errónea que Pemex era menos productiva en relación con las otras empresas multinacionales, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, mencionó que Pemex estaba quebrada como empresa, que no tenía utilidades y que por eso hacía falta la apertura. Yo me pregunto, si Pemex no tenía utilidades, entonces, ¿de dónde se sacaban los recursos que anualmente, al inicio, valga la redundancia, del año fiscal, se hacían como carga impositiva a Pemex y que definitivamente no permitía que ésta funcionara como una empresa común y corriente y que se invirtiera sobre todo en infraestructura, en ciencia y en el crecimiento y el fortalecimiento de la empresa? La decisión del gobierno mexicano de hacer esta curiosa reforma energética que más que privatizar casi entrega el petróleo y los energéticos al mejor postor, significó de hecho la desnacionalización del petróleo. La privatización del sector energético tiene profundas consecuencias negativas: la pérdida de ingresos, la pérdida de beneficios, la pérdida de empleos, la pérdida del control sobre los recursos naturales y esta nueva figura de la que muchos se han regodeado en esta tribuna, que es aparentemente un invento jurídico llamado empresa productiva del Estado, pone en una expuesta competencia a Pemex, pero no les da los beneficios que le da a otras empresas que vendrán a invertir a México en el tema energético. La competencia con la iniciativa privada, entonces, que debe de enfrentar Pemex es inequitativa, por decirlo menos. Sin embargo, de acuerdo a los informes de criterios de política económica presupuestal de este año, elaborado por la Secretaría de Hacienda,
Por cada dólar que baja el petróleo, los ingresos del gobierno se reducen aproximadamente en 3.800 millones. Según expertos económicos, de continuar la ahora inminente baja del petróleo para el 2016, la Secretaría de Hacienda tendría que aumentar su nivel de endeudamiento. El precio del petróleo aprobado por esta Cámara de Diputados para 2015 es de $79 por barril y se supondría que en esta lógica de reforma energética desnacionalizadora estaría cubierto el petróleo con las coberturas petroleras y el Fondo de Estabilización de los Ingresos. Sin embargo, el propio subsecretario Aportera, subsecretario de Hacienda del ramo, dijo que no se descarta que este blindaje llegue a un límite si siguen los bajos precios del petróleo. Más aún, dijo que la cobertura de producción no estaba blindada y trató de explicar con suaves palabras qué pasaría cuando se acabe el Fondo de Estabilización. Básicamente, el país se quedaría sin el 30% de sus ingresos para el gobierno mexicano. La pregunta hoy que pretenden conmemorar el 18 de marzo es: ¿qué les falló en la reforma energética? ¿Qué hay que celebrar? ¿Qué pasa con esta reforma que se suponía que iba a salvar a México y a modernizarlo y que hoy no ha traído las inversiones que había prometido? ¿Qué pasa con esta reforma de las que inclusive muchos aquí, en voz muy tenue y bajita, han venido todavía a defender esta reforma energética, pero que los hechos están ahí? La baja en el precio del petróleo, la compra de petróleo ahora a los Estados Unidos con el extraordinario pretexto de que nuestras refinerías resulta ahora que no procesan el petróleo mexicano. ¿Qué diablos estaba haciendo Pemex entonces? ¿Y qué diablos estaban haciendo los promotores de esta reforma energética cuando empezaron a hablar de mayor explotación y de nuevos pozos, pero nunca pensaron en la infraestructura que se necesitaría para procesar este nuevo petróleo o el que ya existe? La verdad es que no lo sabemos. No sabemos si es un pretexto para quedar bien con los Estados Unidos o realmente ahora un país como México, que no solamente es productor, ahora tiene que estarle comprando al que por mucho tiempo fue su principal cliente de compra de petróleo. La realidad es que hoy, ya 77 años de la expropiación petrolera, lo que ha empeorado en la situación de Pemex nos dice que no hay nada que celebrar. La paradoja es para quienes dan el apoyo a la privatización y hoy quieren que celebremos la nacionalización, que por cierto dejó de existir con el voto de muchos de ustedes. No hay nada que celebrar este 18 de marzo porque el ánimo del general Cárdenas acabó y porque se entregó el principal recurso que tenían los mexicanos y aún hoy ustedes no pueden reconocer el error. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.